Saludos, muy buen día, muchísimas gracias por su sintonía. Hoy estamos aquí de nuevo con su segmento de Cero a Diseño con Arby Mármol, donde estamos entrevistando a diferentes profesionales del área de el diseño, que pudieran ser diseñadores de interiores, diseño arquitectónico, diseñadores gráficos, diseñadores de moda. O sea, el diseño no solamente se limita a un área, sino que el diseño lo vivimos en el día a día. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial al que yo me siento honrada de tener, porque es una persona, es como de esos artistas que no dan la cara, que generalmente lo que quieren es mostrar su trabajo y que a través de su trabajo realmente se proyecten en ellos. Y tenemos en el día de hoy a Edgar Garrido. Edgar, muy buen día, ¿cómo te sientes hoy? Muchísimas gracias, me siento bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por haberla aceptado. De verdad me siento muy honrada, muy feliz de ver cuáles fueron tus orígenes, cómo fue que te fuiste desarrollando, cuáles son tus proyectos y hacia dónde más o menos nos vamos a encaminar. Excelente. ¿Qué te parece? Bien. Muy bien, muy bien. Tú sabes, Edgar, que generalmente las personas cuando ya la conocemos su trabajo, conocemos el después, conocemos su fama o sus proyectos, pero generalmente no sabemos cuál fue el recorrido hasta llegar a esos proyectos. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron tus orígenes, cómo fue que tú fuiste desarrollando tu creatividad, cómo fue que fuiste encontrando tu pasión. Siento que fue un proceso porque yo siempre tenía esa inquietud de crear cosas y siempre me ha gustado mucho la ropa, siempre me ha gustado mucho la moda, siempre ha sido como algo que me ha ¿cómo lo puedo decir? Como que me ha puesto en diferentes conversaciones por la manera que yo pienso sobre la ropa y la manera que yo siempre como he tratado de como expresarme con la manera que yo me veo y siento como que de ahí las cosas como que comenzaron a fluir desde ese momento, desde que yo estoy muy pequeño, como creo que desde que yo tengo como algunos 14, 15 años, yo estoy como pensando en hacer ropa. Sí, yo estoy como tratando de... Porque, por ejemplo, yo tengo memorias de que yo en la casa de mi mamá, yo cogía mi tenis y, por ejemplo, lo pintaba, los croquis blancos, lo pintaba, le ponía colores. Yo cogía, por ejemplo, las jerseys, las camisetas de los jugadores, le quitaba la letra, se lo ponía a los pantalones. Habían como unos lápices de colores, entonces yo le quitaba la tapa de arriba y le tiraba colores a la camisa. Entonces cuando habían eventos, yo salía así. Yo salía ya como con mi propia cosa, ¿sabes? Como que siempre he tenido como esa inquietud desde pequeño. Entonces cuando yo vi creciendo, yo obviamente como que hay cosas que se pierden, pero uno va como asociándose más con las cosas que uno entiende que son las cosas de uno. Y he tenido muchos mentores, he hecho muchos como aprendizajes, internships, y de ahí creo como que yo me he formado y he aprendido mucho, pero creo que la influencia de las personas que he tenido alrededor mío y también como el no tener miedo en decirle a alguien como, por ejemplo, yo quiero aprender lo que tú haces y aprender. Y eso me cambió la vida por total, que fue como cuando yo primero dije, bueno, me encanta la moda, me encanta el diseño, me encanta el arte y me gustaría trabajar aquí, en este lugar. Entonces yo fui, pregunté y me dejaron como comenzar a trabajar ahí. Pero podemos como hablar un poco más específicamente de eso, pero creo que son varias cosas que me guiaron en el camino de yo poder ser un diseñador y tener mi propia marca y hacer arte y lo demás. Qué interesante. Esa primera parte de tu vida en la que tú dices, tú naciste con eso, a ti te encantaba mezclar arte, pintura, Sí. o sea, para ti vestir es una forma de expresión. Sí. Cuando generalmente uno se viste como a ti te gusta, cuando tú eres auténtico, muchas veces la gente se burlan de ti, o en algún momento eso te pasó y ¿cómo tú lo pudiste superar? Yo no puedo decir que yo tuve mucho bullying en mi vida. Yo puedo decir que el comienzo, cuando yo primero llegué como a los Estados Unidos, que yo me fui de aquí, llegué a los Estados Unidos,
A lo primero tenía bullying, obviamente por ser dominicano, ser inmigrante, no saber el idioma, había un poco de bullying que pasaba, pero yo aprendí rápido cómo no tener bullying y era como mi propia manera, que por eso te digo, como la moda fue como mi herramienta. Como yo siempre estaba limpiecito, siempre tenía como la cosa al día, los tenis, la cosa, entonces a mí me respetaban por mi flow. Entonces, claro. al comienzo, yo entendía que yo podía recibir un poco de bullying por el idioma, ¿sabes? Porque era inmigrante en los Estados Unidos. Pero después yo como que aprendí muy rápido. Lo primero, yo creo que ya después de un par de años, yo como que entendí, ok, yo tengo que ponerme al día con mi flow, porque yo siento que a los chamaquitos que están en la escuela, que son los más cool y que nadie los molesta, son los chamaquitos que tienen su flow al día. Entonces yo me enfoqué por ahí. Claro. Y siempre quería, y después de eso yo no tuve mucho bullying. Tú sabes cómo son los muchachos, como que, oh, él tiene los Jordan, o él tiene los Nike, oh, tú sabes, él es cool, o whatever, tú sabes. Entonces que los muchachos son muy, los muchachos pueden ser muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Como mean. Sí. Tú sabes, pueden como tratar a los otros niños mal, cuando ellos entienden que el niño no es cool o no tiene como la cosa que tiene que tener. Y son cosas que son de muchachos, pero yo entiendo que eso fue una herramienta que yo usé, como yo me asimilé a la cultura de hip hop, a la cultura de rap, a la cultura urbana, que era lo que estaba en ese momento como popular, y yo como creé mi propia línea alrededor de eso, pero el hip hop y el rap y la cultura contemporánea hizo que yo no recibiera mucho bullying, porque yo estaba muy metido en eso. Claro. Yo quisiera entrar en este concepto que vi en una entrevista que te hicieron anteriormente, que es un concepto que es el que marca tu estilo. Quiero saber si tú estabas consciente de eso o si no. Y es el supraciclar. Sí, yo no estaba muy consciente de eso. Yo creo que eso fue la entrevista que tuvimos con Listín Diario, algo así, Diario Libre. ¿Dónde sacaste esa? Yo no me acuerdo, pero yo creo sí, que eso fue... es un tema muy, en principio reciente, el tema de la moda sostenible. Se habla mucho reciclar, pero es un término mal utilizado. Sí. Porque reciclar es cuando un elemento, un objeto, una materia, tú tienes que pasar por un proceso químico y se convierte en otro. En el caso de ti, de tu trabajo, de todo lo que tú has hecho, porque no solamente en ropa, tú lo has hecho también en... ¿Qué otros proyectos que tú has tenido? Yo tuve un proyecto antes de Tiempo de Zafra que era una agencia creativa que se llamaba Neighborhood Watch, que eso significa más o menos en español, eso como una gente que está mirando el vecindario. Como el Dominican Watchman. El Watchman, exactamente. Exacto. Es como el Watchman, el Watchman, del vecindario entero, y se llamaba así, Neighborhood Watch. Y eso era una agencia creativa que nosotros, con ideas, empujaban los productos. Y trabajamos con New Balance como por 3 años. Y hicimos diferentes activaciones en diferentes partes del mundo. Como si fueran incubadoras de empresa y luego fueron proyectándolos. No, eso es como, una compañía más de mercadeo. Okay. Pero Creative Agency como full service, el servicio entero. Nosotros hacíamos, por ejemplo, los videos, las ideas, conectábamos, por ejemplo, la marca con los artistas que iban a hacer performances, porque la idea que nosotros trabajábamos era con música y con marcas contemporáneas. Por ejemplo, mezclando a New Balance con Playboi Carti, y ellos hicimos un concierto, o New Balance con Kalani, hicimos un concierto. Hicimos un concierto en Alemania, hicimos un concierto en Corea, hicimos uno en Los Ángeles, en Nueva York hicimos 2, y eso fue como nosotros atreviéndonos a hacer algo que nosotros entendíamos que podíamos hacer. Nosotros nos reunimos todos, eran unos 5 amigos, y comenzamos a hablar de cómo podíamos trabajar una agencia creativa. Y conocimos una persona que nos conectó con la persona de New Balance. Y nosotros comenzamos a tener esa conversación con ellos en el 2015, 2016. Eso fue literalmente, yo comencé la escuela en 17, eso fue 15, eso fue como 14, 15 y 16. Que eso comenzó. Entonces ahí comienza Tiempo de Zafra. Ahí comienza como las ideas que yo comienzo a maquinar sobre... ¿Por qué Tiempo de Zafra? Bueno, porque para mí es un término cocolo. Bueno, es cocolo
es cocolo el término, pero también no solamente cocolo, tiene que ver mucho con la isla y tiene que ver mucho con la cosecha de la caña, de muchos diferentes crops que hay, tabaco. La zafra es la cosecha y como yo soy de la Romana, mi familia es de por ahí, y mi papá es descendiente de cocolo, que yo también soy descendiente de cocolo, apellido Williams. Ellos llegan a San Pedro de Macorís, de islas de San Kitts y de Nives, y de ahí sale el nombre. Conversaciones que yo tengo con mi papá sobre qué significa como la cosecha, un tiempo de abundancia, un tiempo que, por ejemplo, mi abuelo era sastre, un tiempo que, por ejemplo, él veía que los pantalones que le tenían ahí, que no le pagaban, se iban todos. Toda la cosa que él tenía que la gente le debía, se iban. Sí, porque tu papá era sastre. Sí, mi papá por mi abuelo. Mi abuelo era el sastre de verdad y se lo pasó a mi papá. Mi papá continuó hasta cierto punto, pero no continuó, tú sabes, mucho tiempo. Pero mi abuelo, él vivía y trabajaba eso en los Estados Unidos, aquí. O sea, que él tuvo mucha influencia en lo que tú haces, por ejemplo, con la ropa. Sí, pero es interesante porque yo nunca lo conocí. No, yo nunca lo conocí y yo comencé a como a tener una relación con mi papá como muy cercana. Ya yo tenía algunos 16, 17 años. Entonces yo siempre tengo eso adentro de mí, pero yo lo comienzo a entender cuando yo comienzo a tener conversaciones con mi papá. Qué interesante. Y de ahí yo digo, oh, ok, ya yo entiendo por qué me gusta todo eso. Exacto. Entonces, el proyecto Tiempo de Zafra hoy en día, antes no tenía local, no había nada, creo que era en tu casa. Sí. Y luego ahora sí tiene local. Cuéntame de ese proyecto que ustedes hacen, cuándo comenzaron, cuáles son los próximos. Sí, pero ahora mismo tenemos taller. Tenemos taller espacio, sí, como local, pero bueno, primero nosotros comenzamos la casa, como te acabo de decir, y nosotros en un cuartico, cosiendo. Entonces cuando yo aprendí a hacer algo, yo lo hacía, lo subía a las redes. Sí, pero Tiempo de Zafra, sí. ¿Cuál es el Instagram? @tiempo. Tiempo.de.zafra con Z. Entonces yo quiero que ustedes vayan buscando ahí y yo quiero que tú me expliques, porque no es solamente coser ropa. No, es mucha cosa. Buscar ropa de paca y luego ¿qué tú haces? ¿Cómo es ese proceso, ese gran proceso? Bueno, primero nosotros vamos a la paca pensando, tengo que darle para atrás. Creo como que hay mucha ropa ya hecha en el mundo y sabemos que hay mucha ropa hecha en el mundo. Y creo que aquí llega mucha ropa de los Estados Unidos y de otros lugares, mayoría de Estados Unidos, y la mayoría de ropa que llega es ropa que es basura, es ropa que no se vende, la mayoría se bota. Entonces esa cantidad de ropa como que hace un impacto cuando yo, por ejemplo, comienzo a tener como esa inquietud de hacer prendas y hacer ropa. Yo entiendo como, wow, hay demasiada ropa ya hecha. Y comienzo como a cuestionarme y como a pensar como, yo tengo que hacer ropa, porque ¿cuál es el motivo de hacer ropa si ya hay tanta ropa? Entonces, de ahí comienza la conversación y de ahí como el punto de partida. Y de ahí comenzamos como a buscar como elementos en la paca que nosotros podíamos usar para como hacer como una marca y tener acceso a ellos. So, comenzamos a trabajar con el kaki. So, nosotros vamos a la paca, por ejemplo, y conseguimos mucho kaki, lo desconstruimos y luego hacemos una tela, luego con el patrón lo cortamos y de eso hacemos la prenda. So, no es como que vamos a comprar ropa, no es como que la tela. Voy a la tienda, compro tela. Exactamente. Nosotros vamos a la paca para mí es material. Yo no veo la paca como ropa, yo lo veo como, ese material yo lo puedo usar, porque hay mucha ropa de buena calidad. Ahora mismo lo que está pasando es que nosotros tenemos un rebranding del fast fashion. Zara, H&M, ellos están haciendo un rebranding fuerte. Sí, aquí, el fast fashion, para los que no saben, o sea, lo que tú estás haciendo, exacto, es moda slow fashion. Lo que llaman slow fashion es que desde el momento del inicio de la elaboración de la pieza hasta la venta, hay un proceso de respeto a las personas que hacen el trabajo, que es bien remunerado, que tienen un trabajo digno, mientras que el fast fashion es todo lo contrario, es una moda rápida, una mala calidad, de mala calidad, que no le importa a la persona le que roban está las ideas a los diseñadores emergentes. Roban diseños, entonces es rápido, es venta y económico. Sí. Y barato, entonces tú te la pones una vez y la desechas. Exactamente. Entonces lo que estás diciendo es que tú trabajas es el slow fashion, pero más allá porque hay un slow fashion que viene desde la persona que busca el algodón en el árbol. Eso es una manera. Es una forma de slow fashion. Tú lo que utilizas es ya la ropa hecha, sí, y yo la de barato
y hago cosas nuevas con ella. Yo nunca, por ejemplo, cojo una manga, se la pongo a otra. Es una pieza de cero que yo hago, que hacemos con una tela que nosotros hacemos una especie de patchwork y con eso hacemos la prenda. Que de hecho eso del patchwork no es algo nuevo. No. Eso es algo que, por ejemplo, mi abuela, Siempre. mi bisabuela, Sí. lo que nosotros llamamos el parche, parcho, se rompía un pantalón, Sí. había un huequito, tú le ponías un Exactamente. pedacito de tela, es como que se hacían sábanas con Exactamente. eso, Sí. cubre muebles. Yo siempre digo no sé eso, qué. que para mí una de las inspiraciones que yo siento que nosotros tenemos es como tener... ¿Es aquí? Sí, sí. Oh. Tener recursos, estoy confundido, ¿ok? Tener recursos como, por ejemplo, la doña que deconstruye su pantalón y hace una falda, o la doña que se sienta a coger los retazos y hace una sábana. Esas son Claro. cosas que nosotros sentimos que son muy importantes y se han perdido mucho en el mundo que nosotros vivimos ahora, porque todo es muy rápido, todo Sí. es muy rápido. Entonces, yo entiendo que queremos como tal día con la moda, como yo acabo de decir al comienzo, y esas son cosas que nos hacen comunicarnos con diferentes personas, pero entiendo que hay algo que tenemos que estar conscientes de cómo se hace la ropa, cuánto tiempo dura hacer una ropa, Correcto. dónde se hizo. Si tú, por ejemplo, tú estás comprando una pieza en Bershka y la pieza cuesta $1,000, tú tienes que pensar cuánto le pagaron a esta persona para hacer esto en esos países que ellos están. Entonces, son cosas que son complejas porque son temas que uno tiene que investigar, pero yo entiendo que en República Dominicana hay mucha moda rápida y siento que es importante que entendamos qué es la moda rápida y cómo estas marcas grandes están llegando aquí y haciendo un rebranding y casi confundiendo a las personas sobre qué en verdad ellos están haciendo, porque ellos no son moda como moda, right? Ellos no lo están haciendo de una manera consciente. Y creo Sí. que aquí, como no tenemos la información, pero por ejemplo en Londres hay protestas a cada rato con H&M, con Zara, con toda esta compañía, pero ellos pueden venir aquí y crear no pasa nada. y no pasa nada. Tú sabes, entonces son cosas que son Estamos profundas. cambiando. Estamos Creo que cambiando. se está creando Sí, conciencia. se está creando conciencia. Tenemos Estamos que cambiando. pensarlo porque son cosas que impactan más allá de solamente una ropa que yo compro que está hecha mala. Hay mucho que hay atrás Un trasfondo el que no trasfondo, vemos. exactamente, sí. Pues Edgar, muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros, por esta entrevista, por toda esta información, señores. Continúen en sintonía con AME Informativo. Recuerden que pueden ver de nuevo esta programación a las 6 de la tarde. Y muchísimas gracias, Edgar, de verdad, feliz día y sigan en sintonía con AME Canal 18.